Hola a todos, mi nombre es Catherine Rangel y el día de hoy mis compañeros y yo les presentaremos una serie de videos que nos ayudarán a comprender un tema que nos concierne a todos, y es cómo el estrés se relaciona con nuestra salud. Esto ha sido posible de entender mediante el estudio de la psiconeuroinmunología y el estrés. Bueno, según Ader, la psiconeuroinmunología es un campo que estudia las relaciones bidireccionales entre la conducta, el cerebro y el sistema inmune. Es importante el hacer énfasis en su característica bidireccional, ya que sabemos que la conducta no solo afecta a los diferentes sistemas orgánicos, sino que estos también influyen en gran manera sobre la conducta. Hasta hace poco se pensaba que esto se debía a una influencia del cerebro sobre las funciones periféricas. Sin embargo, la investigación de los últimos 20 años ha mostrado que la interacción entre el sistema nervioso central y el organismo es mucho más dinámica y compleja de lo que se creía, porque hay moléculas que desde el sistema inmune alteran las funciones psicológicas y neurológicas, tanto a nivel central como periférico. Los aspectos clínicos de la psiconeuroinmunología están relacionados con el entendimiento de aquellos mecanismos biológicos que están sujetos a la influencia de factores psicosociales sobre el comienzo y curso de las enfermedades. A pesar de que en la antigüedad se había sugerido una relación entre el estado mental y la susceptibilidad a enfermar, la psiconeuroinmunología se estableció como disciplina científica muy recientemente. La noción aparece en la publicación de Psychoneuroimmunology en 1981, en un artículo del psicólogo Robert Adler, quien es considerado uno de los padres de esta disciplina. Este autor, en 1970, realizaba estudios de condicionamiento aversivo en ratas para medir aprendizaje, utilizando como estímulo condicionado una solución de sacarosa y como estímulo incondicionado la ciclofosfamida, que es una droga con efectos gastrointestinales que a su vez tiene efectos de inmunosupresión. Como se esperaba, se produjo un condicionamiento aversivo hacia la solución de sacarosa, al asociarla a los síntomas gastrointestinales. Pero, durante el proceso de extinción de la conducta, el investigador notó que los animales experimentales morían y que la muerte era directamente proporcional al consumo de la solución. Hipotetizó que adicionalmente al condicionamiento hacia los síntomas gastrointestinales, también se produjo un condicionamiento hacia el efecto inmunosupresor de la droga. El inmunólogo Nicholas Cohen se interesó en los resultados de Ader, por lo que juntos decidieron repetir el experimento y midieron la respuesta inmunológica al suministrar sangre de oveja a las ratas, observando la producción de anticuerpos hacia este agente extraño. Los resultados confirmaron la hipótesis. Los animales condicionados hacia la droga producían una respuesta atenuada hacia el antígeno suministrado, observándose una respuesta inmunológica normal en el grupo control. Sin embargo, en opinión de Solomon, la psiconeuroinmunología se inicia mucho antes, en 1926 de hecho, cuando los investigadores Metalnikov y Corinne del Instituto Pasteur realizaron un experimento que consistía en utilizar estimulación táctil, específicamente calor, como estímulo neutro, asociándolo a una inyección de proteínas extrañas para convertirlo en un estímulo condicionado. Al cabo de unos 15 días, la aplicación del estímulo neutro por sí solo desencadenaba la producción de anticuerpos y otras respuestas de defensa inespecíficas, aunque de intensidad y duración menores. De esta manera, queda claro que cada uno de los sistemas participantes posee funciones bien especializadas, pero que también monitorean y responden a los otros integrantes. Por lo tanto, para poder entender de una forma más sencilla la relación que existe entre estos sistemas, es muy importante destacar algunas de sus características más generales que veremos a continuación. Generalidades del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo ante organismos infecciosos y otros invasores. Mediante una serie de pasos llamados respuesta inmune, el sistema inmunológico ataca los organismos y las sustancias que invaden los sistemas del cuerpo y causan enfermedades. El sistema inmune tiene dos componentes intercomunicados que son la inmunidad innata o inespecífica y la inmunidad adquirida o específica, que a su vez cuenta con dos componentes complementarios, el humoral, que es el efectuado por linfocitos B, secretores de anticuerpos, y el celular, efectuado por linfocitos T, CD4 y CD8. Las células del sistema inespecífico, como los neutrófilos, macrófagos y células dendríticas o células presentadoras de antígenos,
Inician y amplifican las respuestas inmunes, fagocitando gérmenes y antígenos para presentarlos a los linfocitos T ayudadores, o TCD4, del sistema inmunológico específico, quien decide qué tipo de inmunidad específica o adquirida actuará, si la humoral o la celular. El sistema inmune se comunica y modula por contacto intercelular y por señales solubles llamadas citoquinas o interleucinas y las quimiosinas. Las citoquinas son glicoproteínas de bajo peso molecular, producidas en su mayoría de forma transitoria por activación inmune. Se unen a receptores específicos en la superficie celular y cambian el patrón de expresión genética de las células blanco. Se conocen alrededor de 200 citoquinas con acciones biológicas y orígenes ampliamente variados, a menudo con superposición o redundancia funcional. Se sabe que actúan en grupos o cascadas, regulando muchos procesos inmunobiológicos y homeostáticos, tales como la hemopoiesis, proliferación, diferenciación celular y apoptosis. Durante las respuestas inmunes, hay citoquinas de fase innata, otras de inmunidad humoral y otras que estimulan la inmunidad celular. Las citoquinas proinflamatorias, llamadas monoquinas, nombre que llevan por ser secretadas por monocito, claro, son interleuquina 1, 6, 8, 12, 15 y 18, además de los interferones alfa y beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Las acciones proinflamatorias de ellas son neutralizadas por las citoquinas antiinflamatorias, como lo son la interleuquina 10 y 13 y el factor de crecimiento transformador beta. Las respuestas inmunes específicas, tanto celular como humoral, son coordinadas por las subpoblaciones de linfocitos THCD4 o T-helper, los que se dividen en células o clones de tipo Th1 y Th2 según el perfil de citoquinas secretadas. Los linfocitos Th1 producen interleuquina 2 e interferón gamma, que activan macrófagos, células natural killer, CD4, linfocitos CD4 y CD8, que son efectores de la inmunidad celular, mientras que las clonas Th2 secretan interleuquina 4, 5, 6, 10 y 13, que modulan la producción de las distintas clases y subclases de inmunoglobulinas por los linfocitos B. Las células presentadoras de antígeno y macrófagos, además de fagocitar y presentar antígenos, modulan la inmunidad específica, secretando interleuquina 12, que estimula la producción de interferón gamma, y de células Th1. Por el contrario, si secretan interleuquina 10 e interleuquina 6, estimulan clonas Th2. Esto es muy importante porque la inmunidad específica celular Th1 elimina gérmenes de crecimiento intracelular como virus, micobacterias y tumores, mientras que las clonas Th2 generan inmunidad humoral constituida por inmunoglobulinas neutralizantes y opsonizantes de gérmenes extracelulares. En cuanto al sistema endocrino, este se compone de estructuras especializadas capaces de secretar sustancias llamadas hormonas, que son moléculas orgánicas que transporta el sistema circulatorio a células efectoras distantes en todo el organismo. Por lo tanto, el sistema endocrino está constituido por las distintas glándulas endocrinas y en conductos, las células situadas en grupos aislados en el intestino y en las paredes de los vasos sanguíneos, y las terminaciones nerviosas especializadas, es decir, cualquier estructura capaz de secretar hormonas. La función que desempeña el sistema endocrino es mantener la homeostasis mediante la coordinación de vías de señalización hormonal que regulan la actividad celular de los órganos terminales de todo el cuerpo, los cuales expresan receptores que se unen a la hormona específica para iniciar una respuesta celular. Los mecanismos endocrinos también se ocupan de la capacidad de los seres humanos para procrear y de la maduración sexual que es necesaria para esta función. Los sistemas endocrino y nervioso pueden trabajar estrechamente, ya que presentan numerosas similitudes, pero también difieren de forma significativa. Ambos sistemas comparten, sintetizan y liberan sustancias químicas. En el sistema nervioso, por ejemplo, estas sustancias se denominan neurotransmisores y en el sistema endocrino, como ya lo vimos, son las hormonas. La activación de las neuronas suele ser rápida y el efecto breve, mientras que el sistema endocrino responde más lentamente y su acción es más duradera. Un ejemplo excelente de la intricada relación que existe entre los sistemas nerviosos y endocrinos es la glándula pituitaria. Esta glándula está conectada con el hipotálamo, una estructura situada en el cerebro anterior.
Ambas estructuras funcionan conjuntamente para regular y producir hormonas y, junto con la glándula suprarrenal, constituyen estructuras endocrinas que juegan un papel fundamental en la fisiología del estrés, pero esto lo veremos más adelante. Ahora, generalidades del sistema nervioso. El sistema nervioso permite que el organismo responda a los cambios continuos de su medio externo e interno y controla e integra las actividades funcionales de los órganos y de los sistemas orgánicos. El sistema nervioso está organizado jerárquicamente, presentando una serie de divisiones y subdivisiones. Las dos divisiones principales, dos divisiones anatómicas son sistema nervioso central, que consiste en el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por nervios craneales, espinales y periféricos, por ganglios y por terminaciones nerviosas especializadas, tanto motoras como sensitivas. Las interacciones entre los nervios sensitivos, que reciben los estímulos, el sistema nervioso central, que los interpreta, y los nervios motores, que inician las respuestas, establecen las llamadas vías nerviosas. Estas vías median acciones reflejas conocidas como arcos reflejos. Ahora, desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso somático, que tiene componentes sensoriales y motores que inervan fundamentalmente la piel y los músculos voluntarios, y el sistema nervioso autónomo, que inerva principalmente los órganos internos. El sistema nervioso somático controla las funciones que se encuentran bajo el control voluntario consciente, con excepción de los arcos reflejos. Provee inervación motora y sensitiva a todo el organismo excepto las vísceras, el músculo liso y las glándulas, mientras que el sistema nervioso autónomo o vegetativo provee inervación eferente motora involuntaria al músculo liso, al sistema cardionector y a las glándulas. También provee inervación aferente sensitiva desde las vísceras, transmitiendo estímulos de dolor y reflejos autónomos. El sistema nervioso autónomo se subclasifica en una división simpática y una división parasimpática. La división simpática moviliza los recursos del organismo en situaciones de emergencia, estrés o emocionalmente importantes, preparando al cuerpo para desarrollar una actividad motora intensa, necesaria para atacar, defenderse o escapar. La división parasimpática, por su parte, promueve la relajación en condiciones normales y sin estrés. Los sistemas nervioso simpático y parasimpático inervan los mismos órganos, pero funcionan de forma recíproca, de manera que la activación de uno de estos sistemas aumenta a medida que disminuye la del otro. Sin embargo, más adelante veremos las funciones de ambos con mayor detalle. Ahora, todos conocemos que las funciones del sistema nervioso autónomo no requieren de la participación del pensamiento consciente, puesto que no tenemos que estar atentos a que nuestro corazón lata o a qué órgano merece mayor irrigación, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, se sabe que es posible aprender a ejercer un control consciente sobre muchas de las funciones del mismo. Por ejemplo, Neil Miller en 1969 realizó una serie de experimentos en los que demostró de qué manera unas ratas eran capaces de desacelerar su ritmo cardíaco, una función que corresponde al sistema nervioso autónomo. A partir de eso, se han desarrollado varios tipos de biofeedback, muchos de los cuales tienen aplicación clínica en la psicología de la salud. Antes de pasar al siguiente apartado, es importante hacer un breve repaso de las estructuras que constituyen el sistema límbico, puesto que serán relevantes para entender ciertos aspectos de la fisiología del estrés. Anatómicamente, las estructuras límbicas incluyen la circunvolución singular, ubicada arriba del cuerpo calloso, y la parahipocampal, ubicada en el lóbulo temporal medial. También incluye la formación del hipocampo, el núcleo amigdalino, los cuerpos mamilares y el núcleo talámico anterior. Las vías que conectan este sistema están constituidas por el alveo, la fimbria, el fornix, el tracto mamilotalámico y la estría terminal. En cuanto a sus funciones, el sistema límbico, a través del hipotálamo, de sus conexiones con las diferencias del sistema nervioso autónomo y de su control del sistema endocrino, puede influir en muchos aspectos del comportamiento emocional. Esto incluye particularmente las reacciones de miedo y enojo y las emociones asociadas con la conducta sexual. También existe evidencia de que el hipocampo está relacionado con la conversión de la memoria reciente en memoria de largo plazo. Las distintas conexiones aferentes y eferentes del sistema límbico
Proporcionan vías para la integración y las respuestas homeostáticas eficaces a una amplia variedad de estímulos ambientales. Muchas gracias por su atención.